En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les doy la bienvenida a esta clase de introducción a la teología evangélica. Paz a todos ustedes. Quiero dar gracias a Dios porque nos ha permitido tener a lo largo de este tiempo, a través de este tiempo, ya varias clases o varias lecciones. Y en esta ocasión, pues vamos a tener nuestra última lección de esta introducción a la teología evangélica. Recordando otra vez que no es una introducción a la teología en general, sino específicamente a un tipo de teología, que es la teología evangélica. La teología que se hace desde la experiencia del encuentro con el Dios del Evangelio, el Dios revelado en Cristo Jesús. Ahora, ya hemos visto, pues a lo largo de estas 16 clases, varios temas que tienen que ver con la teología como tal. Si ustedes recuerdan, en nuestro primer bloque hablamos acerca de el lugar que tiene la teología y vimos ahí diferentes temas. Entre ellos, bueno, la palabra de Dios, los testigos y la comunidad. Y en este encuentro con la palabra de Dios, con los testigos y con la comunidad, bueno, ahí es donde tiene lugar la teología. Ese es su lugar, esa es su posición. Y todo esto se da en el ámbito del espíritu. No tiene que ver con las ciencias comunes, no tiene que ver con las ciencias naturales, ni con las ciencias que en el campo del conocimiento más amplio, sino la teología tiene que ver precisamente, su lugar adecuado es el mover del espíritu, la acción del espíritu. En el segundo bloque, la segunda semana, estuvimos viendo lo que nosotros le llamamos la existencia teológica. Y vimos que la existencia teológica tiene, el teólogo, para que pueda hacer teología, tiene primero que estar abierto ya al dejarse impresionar, a la admiración, a la contemplación de las maravillas de Dios. Y por otro lado, esta apertura tiene que llevarlo a tomar los riesgos y los desafíos que la fe le presenta, y debe estar dispuesto no solamente a la admiración, a la contemplación, sino al permitir que esto afecte su vida de tal forma que lo impacte y lo transforme. Y antes de pensar en una labor hacia afuera, el teólogo tiene que pensar primero en mí y luego a través de mí. Primero en mí y luego a través de mí. Y ese primero en mí tiene que ver no solamente con dejarse afectar, sino con el asumir compromisos reales, un compromiso de vida con la labor teológica, con la palabra de Dios. Y esto es posible solamente por medio de la fe. La fe es la manera en la que el teólogo se acerca a su tarea como teólogo, al conocimiento de Dios. Finalmente, en el tercer bloque, vimos que la existencia teológica se da en medio de riesgos, y vimos los riesgos de la teología. Los riesgos que el teólogo afronta son principalmente la soledad, la duda y también la tentación. El teólogo es alguien que generalmente, debido a que trabaja contracorriente, se queda solo, pero también porque trabaja en medio de este mundo de las ideas y hace una conexión entre el mundo, la realidad en que vive, y por el otro lado las aspiraciones que la palabra tiene. El teólogo se mueve como a tientas en medio de una oscuridad y a veces se llena de duda. Pero por el otro lado, la prueba, la tentación, son parte esencial de la labor teológica, porque la obra teológica tiene que ser puesta a prueba para que valga la pena. Y el teólogo solamente puede pasar por esa soledad, por esa duda y por esa prueba si mantiene la esperanza. Entonces ya tuvimos el primer bloque que se refiere a la vida en el Espíritu, y el segundo bloque que se refiere a la fe, al caminar por fe, y el tercer elemento que vimos es el moverse hacia la esperanza y sustentarse en la esperanza. Ahora estamos viendo este cuarto bloque, y la lección que vamos a ver, la lección número 17, es, así como vimos en cada bloque
que hay un eje que armoniza y que abarca el todo y que le da coherencia al todo. Esta última lección va a darle coherencia no nada más y consistencia a los temas del cuarto bloque, sino a toda la teología evangélica. Bueno, comenzamos este bloque precisamente hablando de la tarea del teólogo, la tarea teológica, en qué consiste esa tarea, qué es lo que hace, a qué se dedica. Y lo primero que vimos es que la tarea principal del teólogo es la oración, la comunicación personal con Dios, el contacto personal con Dios, el Dios del Evangelio, que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Su segunda tarea es el estudio, es el concentrarse en el acercamiento al texto bíblico y establecer un diálogo directo con los apóstoles y profetas, y por el otro lado mantener un diálogo con el resto de la comunidad teológica, que tienen que ver con aquellos que también hacen esta labor teológica y hacen ese diálogo directo, el primer diálogo, y tiene que mantenerse en ese segundo diálogo. Y en ese estudio, bueno, tiene que hacer la labor exegética y la labor hermenéutica y establecer puentes de comunicación entre dos realidades, la palabra de Dios y el mundo en el que vivimos. Y su tercera tarea es el servicio. La labor teológica no es una labor que se hace en lo abstracto meramente, sino que se tiene que hacer en lo concreto, y el servicio que presta el teólogo desde su posición y desde su trabajo, desde su tarea, esta tarea de servir tiene que ver con la cuestión acerca de la verdad. El teólogo va a aportar cuestiones acerca de la verdad que van a ser útiles a otros ministerios como el de la predicación, el de la enseñanza y el de la atención pastoral. El teólogo, entonces, tiene que, acerca de la cuestión de la verdad, también es un vigilante que cuida de la comunidad para que ésta no se desvíe tras las herejías o que no caiga en los excesos o en los extremos que tienen que ver con cómo presentar el mensaje al mundo, cómo proclamar el Evangelio al mundo. Y para que la iglesia sea fiel a esta proclamación y se mantenga en la línea, en la ortodoxia, y no se desvíe hacia una predicación light y tampoco se desvíe hacia una predicación dura, pesada, cerrada, sino que se mantenga fiel haciendo una correcta traducción, una correcta decodificación del mensaje del Evangelio. Entonces, la teología establece esta cuestión acerca de la verdad. Y de esta manera sirve al individuo y sirve a la colectividad, sirve a la comunidad. Bueno, este cuarto bloque se cierra con una última reflexión que tiene que ver con esta tarea de la teología. Solamente es posible la oración, el estudio y el servicio del teólogo solamente son posibles si estos están dirigidos por el amor. Pero no nada más cerramos, decíamos, este bloque último, sino que al mismo tiempo abarcamos todas las otras líneas que hemos venido manejando, desde la vida en el Espíritu, la fe, la esperanza y el amor. Recordemos esto. El apóstol Pablo dice que la vida cristiana tiene tres virtudes que están por encima de todo: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de estas es el amor, porque la fe desaparece, la esperanza desaparece o van a desaparecer, pero cuando sea la plenitud de las cosas, lo único que permanecerá es el amor. Esta es la mayor de todas. Es la que engloba todo lo que somos, el lugar que ocupamos, es lo que nos permite aferrarnos a la esperanza y al servicio y a la tarea para la cual fuimos llamados, el amor. Ahora, sin el amor, como diría Pablo, yo puedo tener todos los dones, puedo tener todas las habilidades, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, dar todos mis bienes a los pobres, pero no será lo que Dios está esperando de mí. Lo que Dios está esperando de mí es que ame.
el resumen de la ley se resume en esta máxima: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento, que resume también la otra parte de la ley, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para orar hay que amar a Dios. Para estudiar hay que amar al prójimo. Y para servir hay que amar al prójimo y a la comunidad. Y al servir a la comunidad y al prójimo estamos sirviendo a Dios. Al estudiar, como parte de la preparación para esa cuestión de la verdad, el teólogo no encuentra ese estudio atractivo solamente porque le produzca un placer al intelecto, sino precisamente porque tiene una meta, un fin, un propósito: el servicio. Y el servicio está motivado por el amor. Muy bien, entonces esta lección, la lección número 17, precisamente habla sobre la cuestión más grande de la verdad en la labor teológica. ¿Qué hay más verdadero que el amor? El amor nunca deja de ser, dice la Escritura. El amor nunca deja de ser. Se acabarán los cielos, la tierra, todo pasará, pero el amor no deja de ser. El amor no se apaga, como dice el libro del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Más profundo que la muerte es el amor, porque aún la muerte no puede acabar con él. Entonces, el amor está por encima de todo. Y la labor teológica, lo que hace un teólogo, lo que realiza y lleva a cabo la teología, es precisamente el amor. La teología, a partir de su objeto, ha de ser recibida desde su objeto y debe ser realizada activamente gracias al poder liberador de su objeto. Ahora, tenemos que establecer para este estudio una diferenciación, no entre tipos de amor, porque el amor es uno y es único. Solo hay un amor. Ahora, hay experiencias humanas que se parecen al amor. Los griegos definieron esto de varias maneras, o sea, llamándole de diferentes formas. Y ellos encontraron una palabra que a veces se traduce como amor y es eros. Otra palabra que se utiliza para referirse al amor y que a veces se traduce también como amor del griego es phileos. Y la tercera palabra que también se traduce como amor es ágape. Ahora, en la Biblia, el amor que se resalta y el amor al cual somos llamados y que es motivación, que es meta, que es objetivo de la vida cristiana, es el amor ágape. Es su razón de ser. Todo parte de ese amor, se sustenta en ese amor y se dirige hacia ese amor. Es el amor ágape. Muy bien, pero hay que reconocer que la teología no solamente se mueve en la dimensión del amor ágape, también se mueve dentro del amor eros. Y esto es lo que vamos a ver. La labor teológica es una buena obra, o una obra buena cuando puede realizarse en el amor. Es una obra buena solo cuando es efectuada resueltamente en el amor, pero entonces lo es ciertamente. Por eso el amor es lo único que cuenta en la teología. Dijo aquel personaje de la historia, Agustín de Hipona: ama y haz lo que quieras. Solamente tiene sentido si nosotros llegamos a esta conclusión basándonos en el concepto de amor que vamos a revisar. Pablo advirtió a su vez de que el conocimiento como tal, el conocimiento en abstracto y el esfuerzo y la labor teológicos en sí mismos no edifican, sino que hinchan y hacen que uno sea más arrogante. Cuando el teólogo no dirige su trabajo, su tarea, basado en el amor de Dios, en el amor agape, entonces resulta lo que dice Pablo. El conocimiento, ese conocimiento abstracto que no aterriza, que no se hace concreto en la vida humana a través del servicio amoroso, es un conocimiento que envanece, hace que el hombre se hinche, se infle, ¿no? Y que se haga arrogante. Y creo que muchas experiencias como estas nosotros
Pues, tenemos ejemplos de sobra de cómo nosotros mismos, en la adquisición de conocimiento, porque el conocimiento en nuestra época es poder. Toda la modernidad estuvo distinguida por esa máxima: el conocimiento es poder. Entonces, quien sabe y quien conoce tiene el poder, tiene poder. Poder de convencimiento, poder de influencia. El conocimiento se valora, se vende, se paga por ese conocimiento. Entonces también el conocimiento tiene una remuneración económica. Bueno, entonces el que tiene el conocimiento teológico también puede caer en esta situación, y la iglesia puede caer en esta situación de valorar el conocimiento teológico y de crear ídolos, de crear figuras prominentes, reconocidas, glorificadas, personajes de amplio conocimiento ante los cuales la iglesia se incline en reconocimiento. Y entonces quien tiene el conocimiento, pues claro, se engrandece, se envanece, pero ese conocimiento no edifica. Por más que se parezca al conocimiento verdadero, o por más que se parezca a la verdad, no edifica, porque lo que edifica es el amor. Y si no hay amor, entonces este conocimiento lo que hace es que el teólogo se haga grande y se llene de arrogancia, se envanezca. Ok, ¿cómo podemos evitar que la palabra amor nos recuerde ante todo el eros, tan excelsamente alabado por las doctrinas de Platón? El amor como eros, en términos generales, es el primordialmente poderoso deseo, apremio, impulso y anhelo por los cuales un ser creado trata de afirmarse, satisfacerse, realizarse y cumplirse a sí mismo en su relación con otro ser distinto. Tiende a acercarse más a esa otra persona o cosa, a ganarla para sí mismo, a tomarla para sí y a hacerla suya propia de la manera más clara y definitiva posible. Me recordó aquella expresión mexicana que dice: me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Muy cierta con el amor eros. Ahora, en teología, uno puede pensar o uno puede observar que muchas personas son dirigidas precisamente por el eros. Porque en términos generales decíamos, el eros es un poderoso deseo. Es un poderoso deseo. Ahora, la pregunta sería: ¿yo deseo ser teólogo? Hay un apremio por ser teólogo, hay un impulso por ser teólogo y hay un anhelo por ser teólogo. Este deseo, apremio, impulso y anhelo por ser teólogo puede deberse a que la teología me permite afirmarme, ¿verdad? Afirmarme, satisfacerme, me puede hacer que yo me sienta realizado, y la teología, por medio de la teología, puede cumplirse, ¿verdad?, a sí mismo en una relación con otro ser distinto. Es decir, por medio de la teología yo puedo acercarme a otras personas o cosas, a ganarlas para mí, a tomarlas para mí y hacerlas mías, ¿verdad?, de la manera más clara y definitivamente posible. ¿Cuántas personas conocemos que por medio del conocimiento teológico toman un cierto poder sobre las personas, poder de influencia, un poder de manipulación, y terminan dirigiendo y apoderándose de la vida de otros? Y ese placer, ese gusto, esa realización humana, pues es ampliamente satisfactoria, es riquísima, sabe muy bien. ¿A quién no le gusta, verdad, ser halagado, que los demás lo tengan en reconocimiento, que las personas nos hagan caso, que nos consideren? Ese poder de influencia sobre los demás es gustoso, es gratificante. Y lamentablemente muchas personas se ven impulsadas a estudiar teología y a realizar teología con ese fin,
de glorificar su persona y de hacerse de las otras personas. Uf, cuántos predicadores recurren a una teología barata que niega la cruz, que niega la revelación de Dios, con tal de afirmarse, de apoderarse de la voluntad de los demás y de tenerlos a sus pies, de obtener grandes ganancias de dinero, de obtener reconocimiento, poder, estatus, y todo basado en algo que supuestamente es un servicio para la comunidad. Supuestamente, porque eso es un pretexto. Es que yo los amo y los quiero servir y todo. Pero el amor del cual se habla no es un amor genuino como lo expresa la Biblia y como lo revela la palabra de Dios, sino es un amor eros. Entonces, es cierto que muchas personas dicen, a mí lo que me mueve es el amor. Pero ¿qué amor? Es el amor eros, es un... claro, quiero hacer una aclaración aquí que eros, nosotros culturalmente lo hemos relacionado definitivamente con el sexo. De ahí la palabra erótico. Pero no es, el eros no tiene que ver directamente con el sexo, pero el sexo sí tiene que ver directamente con el eros. Porque lo sexual tiene que ver con ese deseo que tiene una persona por la otra y que desea poseerla, desea tomarla, desea hacerse de ella, ¿verdad? Entonces el amor erótico así es. Una persona desea estar con la otra, desea tener a la otra persona, desea poseer a la otra persona. ¿Pero para qué? Para realizarse, para afirmarse, para satisfacerse y para cumplir a sí mismo sus propios deseos, caprichos, aspiraciones. Eso es eros. Muy bien. ¿Será este eros lo que mueve al teólogo? El sujeto cognoscente, o sea, el que está teniendo el conocimiento, puede estar interesado primordialmente en Dios o bien puede estar interesado primordialmente en el hombre. Su deseo puede ser abarcar, poseer, disfrutar y en este sentido conocer si Dios está por encima de todo o si es el hombre el que está por encima de todo. Bueno, decíamos, el eros pretende poseer el objeto. Ahora, el objeto puede ser Dios, la otra persona puede ser Dios, o el objeto puede ser el hombre, o la otra persona puede ser el ser humano. Porque de la misma manera puede ser que alguien crea o sienta que la teología le permite tener una influencia sobre Dios o manipular la idea de Dios y se hace una construcción de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, si el teólogo hace esto, bueno, puede ser que ante el resto de las miradas aparezca como algo genuino, pero no estamos hablando de esto como algo genuino. Ese amor no es de Dios. Cuando el eros científico, el gusto por la ciencia, el placer por la ciencia va desarrollándose en el campo de la teología, entonces, de manera característica en continua, confunde y cambia el objeto de su teología por otros objetos. Mientras el eros sea el motivo de la labor teológica, Dios no será amado ni conocido por su ser Dios, ni el hombre lo será por ser hombre. Este eros es lo que hace que muchas personas cambien incluso de una denominación a otra, de una congregación a otra. ¿Por qué? Porque lo que buscan es su propio placer, ¿verdad? Yo ya no quiero estar en esta iglesia porque esta iglesia no me satisface. Yo voy a cambiar esta doctrina porque esta doctrina no me complace. Yo voy a cambiar de hermanos porque estos hermanos no me llenan. Ya no voy a ir al culto porque este culto no me permite realizarme. Entonces ando cambiando de un lugar a otro y esa posibilidad es como el que cambia de pareja cada rato, ¿verdad? Cambia de una pareja a otra y comete adulterio y fornicación por todos lados. Y hay un cierto fornicación y adulterio entre las iglesias porque hay unos hermanos que, sustentados en sus ideas teológicas, cambian de una a otra posición, pero como una mariposa cambia de flor a flor. Entonces, no nos engañemos acerca del hecho de que este amor se halla constantemente presente siempre que se realice una labor teológica.
con la misma seguridad con que los que realizan esa labor son criaturas de carne y sangre, con igual seguridad ellos se verán afectados por ese amor, por sus propios fines, necesidades y deseos vivos de divinidad y de humanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo la serpiente a Adán? ¿Qué es lo que le dijo? No, si ustedes comen de este fruto, sabe Dios que si ustedes llegan a comer de este fruto serán como dioses, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Y díganme si no es como que la tentación de la teología, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en una lección anterior. El conocimiento del bien y del mal, que no es tan atractivo, no es un fruto delicioso, a la mirada es atractivo, al paladar es gustoso, que no es ese fruto prohibido, el conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y el mal, que es la teología, una ciencia que nos permite conocer el bien y el mal. Y entonces, si lo que me motiva a mí a ese conocimiento, a abordar ese fruto, a arribar a ese fruto, es el conocimiento, entonces me estoy engañando, ¿verdad? Siempre está esa tentación. Ahora, yo debo de estirar mi mano no hacia el fruto del conocimiento del bien y del mal, el que me va a dar el conocimiento. Yo debo de estirar mi mano hacia la gracia de Dios para ser sostenido por Él y conocerle a Él en mi debilidad, conocerle a mí en mi necesidad, conocerle a Él en su dirección, en su mano extendida sobre mí, de la cual y sin la cual yo no sería nada y no soy nada. En ese sentido debemos movernos. Una cosa no podría admitirse bajo ninguna circunstancia: que el amor de esta clase, el amor eros, sea idéntico al amor que hace que la labor teológica sea una buena obra y sin el cual esta labor no podría llegar a ser buena ni podría seguir siendo buena. Si no existe el amor verdadero, el amor ágape, entonces el amor eros jamás edifica. Y esto debe de ser claro. No resulta meramente accidental el hecho de que el sustantivo eros y su correspondiente verbo no aparezcan en absoluto en ninguno de los escritos de Pablo ni en el resto del Nuevo Testamento. Pablo jamás, ni en la escritura, en ninguna parte del Nuevo Testamento, aparezca el sustantivo eros como parte de la explicación o de la revelación. En el Nuevo Testamento, la palabra para designar el amor es ágape, y por el contexto mismo en que aparece este término es evidente la conclusión de que esta palabra significa un movimiento que transcurre de manera bastante precisa en dirección opuesta a la del eros. Ágape y eros, aunque se puedan traducir ambos como amor, no significan lo mismo. De hecho, significan lo opuesto. ¿Qué es eros? ¿Qué es ágape? En la ágape, aquel que ama no entiende nunca el origen de su búsqueda como una necesidad que sea inherente al mismo, sino que la entiende siempre como una libertad enteramente nueva con respecto al otro, como una libertad que le fue concedida sencillamente a él y que por consiguiente era en su origen ajena a él. Esa libertad que no pertenece, sino que ha sido dada, regalada. Por sí mismo, él nunca tendría que amar o habría de amar en absoluto al otro, pero él puede hacerlo. Este es el ágape, el ser humano o la persona frente a la otra, por sí misma, entiende que no debe amarla, que no hay ninguna obligación de amarla, ni siquiera necesita amarla. No desea amarla, pero puede hacerlo. Puede amarla, tiene la libertad para hacerlo. Y ante esa libertad decide hacerla y lo hace. Y no lo hace por necesidad, ni porque quiera, ni porque se le obligue, sino sencillamente porque tiene la opción de hacerlo y decide hacerlo. Dado que es libre con respecto a la otra persona, él la ama. Y así, él no ama al azar, no ama vagabundeando, no ama distraídamente, sino de manera concentrada. Ama a alguien en particular, a alguien que también es libre. Puesto que es libre con respecto a esa persona, no la busca como si la necesitara para sí mismo, como si ella fuera un medio por el que él se autoafirmara y alcanzase la propia plenitud. Aquel que ama
Busca a la persona amada únicamente por ella misma, por lo que ella es. No necesita conquistarla ni poseerla para sí con el fin de disfrutar de ella y de gozar de su propio poder sobre ella. No le mueve el placer y no le mueve el gozo que le produce la otra persona. Qué interesante. Estoy yo aquí y está la otra persona. Y en esta comprensión del ágape, esta otra persona que está aquí, yo no debo amarla, no hay ninguna obligación de amarla. Es más, no merece ser amada. Vamos más allá, no merece ser amada. Estamos hablando, por ejemplo, del enemigo. Jesús dice, ama a tu enemigo. No lo amas con eros. Al enemigo no se le puede amar con eros. Está ahí y no merece ser amado. No, es más, no deseo yo que amarlo. Tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Pero puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo que estoy acá he conocido un amor diferente de alguien que es Dios y que no necesitaba amarme, nada lo obligaba a amarme, y de otra manera yo tampoco merecía que me amara, pero Él me amó. Me amó porque Él tenía la opción. Podía mantenerse en ese odio, en ese rechazo, en esa condenación hacia mí y hacia mi persona, pero Él decidió amarme. Y decidió amarme porque tenía la libertad de hacerlo. Y en su libertad Él decidió amarme. Porque Dios es un ser libre para amar a quien Él quiera. Y no lo mueve el eros. Si Dios lo hubiera movido el eros a amarme a mí, yo jamás hubiera sido amado por Él. Pero Dios no fue movido por su eros, porque no mueve a Dios el eros, sino el ágape. El ágape es exclusivo de Dios, y Dios me amó sin necesidad de amarme, sin el deber de amarme y sin que yo tuviera el mérito o la posibilidad de que Él me amara. Él no me debía nada a mí. Entonces, ¿por qué me amó? Porque Dios es libre. Y Él puede decidir, me ama o me rechaza, pero decidió amarme. Ahora estoy yo aquí, que he conocido ese amor, ágape, y está acá mi enemigo. Y está frente a mí, y yo lo veo y digo, ¿necesito amarlo? No. ¿Debo amarlo? No debo amarlo. ¿Qué me obliga? ¿Me hace sentir bien el amarlo? No, al contrario, me sentiría mejor si desapareciera del planeta. ¿Se merece que yo lo ame? No se lo merece. Merece mi desprecio y mi odio y mi rechazo. Ay, me estoy viendo muy carnal. Pero hay otra posición. La otra posición está ahí. La pregunta es, ¿puedo amarlo? Sí puedo. Tengo la libertad para amarlo, a pesar de que no lo necesite, no se lo merezca y nada me obligue. Yo puedo. Es una opción que tengo. Bueno, pero cuando yo reviso lo otro y decido por la opción que tengo libremente amarlo, entonces estoy utilizando el ágape. Lo que me está moviendo es el ágape. Ahora, ¿por qué me mueve primero el ágape? Porque yo conocí el ágape. Porque fui amado con ágape. Porque Dios manifestó en mí el ágape. Y ese ágape de Dios me ha hecho libre a mí para amar de la misma manera a otros. Y si yo no hubiese conocido ese amor, dice Juan, en esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino que Él me amó primero. Y en esto consiste el amor, en que Dios, sin ninguna obligación, necesidad o mérito, debía amarme, ni quería amarme, ni deseaba amarme, porque mi pecado hacía que yo, como dice, mis transgresiones y mi pecado era una cuestión de rechazo, de aborrecimiento. Pero Dios decidió hacer ese rechazo y ese aborrecimiento, ese asco,
decidió hacerlo a un lado y en su libertad amarme. Yo tengo fe en ese amor. El Espíritu ha llenado mi corazón con ese amor. La esperanza a la que yo me muevo es la de ese amor que no deja de ser. Por eso el amor no deja de ser. Aún en el matrimonio, vean cómo en la pareja sucede que este dice, oye, yo antes la amaba a esta persona, ¿no? Pero ahora ya no se merece que la ame. Ya no deseo ni necesito amarla. No siento nada por ella. Y ha hecho tantas cosas que merecen mi reprobación y mi aborrecimiento y mi desprecio. Me aburro, no me satisface. Entonces estoy pensando según el eros, o sea, ya no hay eros. Bueno, ya no hay eros. Pero lo que une a la pareja y lo que debía haber unido a esa pareja desde siempre no era el eros, sino el ágape. Porque cuando el eros es el vínculo de unión, ese eros se va, desaparece, es superficial el eros. Pero el ágape es lo más profundo de la experiencia humana, que viene solamente por la presencia de Dios y la presencia de su Hijo por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, explicando ya así el eros y el ágape, decimos, puesto que es libre la persona, con respecto a esa persona, no la busca como si la necesitara para sí mismo o como si ella fuera un medio para que él se autoafirmara y alcanzara la propia plenitud. Para eso no sirve. La otra persona no es un vehículo, ni es un modo, ni es una cosa, ni un objeto que me pueda ayudar para eso. Aquel que ama busca a la persona amada únicamente por ella misma. No necesita conquistarla ni poseerla para sí con el fin de disfrutar de ella y de gozar de su propio poder sobre ella. Eso es ágape. Aquel que ama nunca quebrantará la libertad de la otra persona, sino que él, al respetar la libertad de esa otra persona, permanece simplemente libre con respecto a ella. La ama gratuitamente. Esto quiere decir que él no desea nada de ella, que no quiere ser recompensado por ella. Todo lo que desea es existir para ella, ofrecerse a sí mismo para ella y finalmente entregarse a sí mismo para ella. Esto es una definición de la gracia. Así es como Dios nos ama, gratuitamente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Siempre será don de Dios. Así es como funciona el ágape. En la labor teológica tiene que haber un final para el dominio del eros, aunque no un final para el eros científico como tal. El amor que tiene el dominio en esta labor solo puede ser la ágape, o el ágape, que es activa como un factor nuevo y ajeno en la actividad teológica. Esta ágape es introducida por el objeto mismo que va a ser conocido en dicha actividad, en contraste con los sujetos humanos cognoscentes y con su eros. O sea, solamente podemos realizar la teología en amor ágape porque el amor nos vino de aquel a quien deseamos conocer, que es Dios. El objeto de la teología es en realidad Jesucristo. Esto significa que tal objeto es la historia del cumplimiento del pacto entre Dios y el hombre. En esta historia, el gran Dios se dio y se ofreció a sí mismo en su propia libertad original para ser el Dios del hombre pequeño. En esta historia, el hombre pequeño se dio y se ofreció también a sí mismo en la libertad que le fue concedida por Dios para ese acto con el fin de ser el hombre del gran Dios, Jesucristo. El objeto del conocimiento teológico es en este acontecimiento del pacto y en él el amor perfecto que une al hombre con Dios y a Dios con el hombre. En Jesucristo se reveló este hecho milagroso de la unión entre el hombre con Dios y Dios con el hombre. En este amor no hay temor. En este amor perfecto, este amor perfecto echa fuera el temor porque en él Dios amó al hombre por sí mismo y también el hombre amó a Dios por sí mismo, en completa libertad.
Lo que tuvo lugar por ambas partes no fue una necesidad y anhelo, sino simplemente la libertad para existir gratuitamente el uno para el otro. Fue la propia libertad original de Dios y al mismo tiempo la libertad del hombre que le había sido concedida por Dios. Y estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando del hombre común, no estamos hablando de la humanidad como tal, sino de un hombre en particular, el segundo Adán, el segundo hombre con quien comienza la nueva creación, con quien comienza la nueva humanidad. Esta nueva humanidad que existe para Dios de manera gratuita, de la misma manera que Dios se ofrece a él y le ama de manera gratuita. En Jesucristo vemos esta revelación. Este fue ágape, que desciende de lo alto y que por el poder de este descendimiento asciende simultáneamente desde abajo, o sea, del hombre hacia Dios. La ágape es ambos movimientos con igual soberanía, o mejor dicho, este único movimiento, ¿verdad?, que es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en una misma circunstancia y en un mismo momento. Si el objeto del conocimiento es Jesucristo y en él el amor perfecto, entonces la sola ágape puede ser el prototipo y principio dominante y formativo de la teología. Aquí y ahora podemos estar seguros de que nuestro conocimiento no llegará nunca a igualarse a Jesucristo. En relación con él, nuestro conocimiento será siempre imperfecto e inadecuado porque estará oscurecido por toda la diversidad del eros, no restringido e inconverso que lo acompaña. En nuestra experiencia siempre el eros va a estar metido ahí como parte de la carnalidad, como parte de la experiencia carnal que está en constante lucha con la experiencia del espíritu. Nos hallamos todavía en este estado presente y vamos por la senda de los peregrinos que en todos los aspectos son simultáneamente justos y al mismo tiempo son pecadores. Somos seres movidos por el ágape, conocidos en el ágape, llenos del ágape, pero que todavía mantienen el eros como una motivación, como un impulsor que no debiera estar ahí, pero que todavía está ahí y que se presenta en medio de una lucha. Entonces, entre movernos por el eros y movernos por el ágape, siempre va a haber una tensión y una decisión. Y precisamente porque existen esas dos realidades es que el ágape puede existir. Si no existiera el eros, entonces ¿cómo el hombre podría decidir? Aquí está mi eros y puedo definirme por el eros y puedo moverme por ese eros, pero decido definirme diferente por la libertad que he conocido en Dios, por la bendita libertad que hay en Cristo Jesús para amar libremente a mi prójimo, aún a mi enemigo, y porque tengo esa libertad y puedo decidir, es que puedo amar. Ahora, esa libertad no existiría si no existiera acá la otra parte, el eros, como la otra opción. Entonces necesito moverme en medio de dos opciones. El eros es necesario que permanezca y que esté presente en nuestra vida, pero para hacernos recordar y para hacernos experimentar constantemente la libertad, para que nos movamos hacia el ágape. Y en ese sentido nos movemos en plena libertad. Así que, lejos de eso, el conocimiento teológico y el planteamiento teológico y la respuesta a las preguntas acerca de la verdad se efectúan tan solo debidamente en la misma medida en la que hagan que la vida y el dominio del amor perfecto sean visibles a través de un espejo, sin que importe lo empañado que este espejo pueda estar. Yo puedo ser un espejo empañado de la gloria de Dios, que refleja la gloria de Dios, pero por estar empañado no la reflejo como debiera estar. Sin embargo, el conocimiento teológico y los planteamientos teológicos y las respuestas acerca de la verdad tienen relación más bien con el amor perfecto, ¿verdad?, que se refleja a través de este espejo empañado. Este conocimiento es bueno cuando llega a estar libre para la libertad con la que Dios se ofreció gratuitamente a sí mismo al hombre y para la libertad que dio al hombre para que éste, en correspondencia, pudiera darse a sí mismo gratuitamente a Dios. Como conocimiento teológico evangélico, no puede adquirirse por cualquier deseos, postulados o requerimientos. Puede realizarse solo en el reconocimiento y la confirmación de lo que le fue previamente dado, en ese objeto suyo y por tanto en su propio prototipo, es decir, en la obra de Dios, en el amor de Jesucristo. Esta orientación hacia el amor perfecto es lo que de algún modo pudiera designarse sin adornos como la objetividad de la labor teológica. En todas sus disciplinas se requiere la misma objetividad,
cuando se cultiva y se lleva adelante con esta objetividad, la teología es una ciencia modesta, libre, crítica y feliz, como lo habíamos indicado en el inicio de nuestras lecciones. Podemos presuponer que en cualquier persona existe el eros de alguna forma y potencia. Ahora bien, no puede presuponerse que el ágape exista en ninguna persona. No es natural, no está en nuestra naturaleza, no es espontáneo en nosotros el ágape. El ágape tan solo se puede vivir como don que se recibe y se pone en acción en una persona, incluyendo el teólogo, en cualquier tiempo y lugar, se da en Cristo Jesús nuestro Señor, según la carta a los Romanos. Este amor permanece en aquel en quien el pacto entre Dios y el hombre ha llegado a cumplirse. Permanece incluso cuando los teólogos vienen y se van, incluso cuando las cosas llegan a resplandecer más o estar más oscuras en la teología. Permanece como el sol cuando está nublado, como el sol que existe y permanece victorioso por encima de las nubes. Aunque las nubarrones estén presentes, el sol sigue existiendo detrás. El amor, este ágape, permanece como el sol. Y aunque el eros lo nuble, o el eros no permita que sea visible completamente, el amor ágape está ahí presente. Entonces, sencillamente, tener conocimiento acerca de este amor proporciona suficiente motivo para unirse a la alabanza de Dios, del Dios de la alianza, del Dios que es el amor mismo. La finalidad por excelencia de toda labor teológica es, en cualquier caso, llegar a conocer este amor y, por tanto, unirse a la alabanza a Dios, que es la meta de la teología, y sin la cual la labor teológica pierde completamente su sentido. Así que el amor engloba todas las cosas, pero no el amor eros, el amor ágape. No ese amor que pretende asirse del objeto y poseerlo y dominarlo, sino más bien ese amor que se da en la libertad y que parte de una decisión personal de entregarse a los demás y de entregarse a los otros. Sin esa entrega no es posible el servicio. Sin esa entrega no es posible la oración. Sin esa entrega no es posible el estudio objetivo de la palabra. Y cuando digo objetivo, no me refiero al objetivo desde el punto de vista de las ciencias naturales, sino lo objetivo partiendo desde la experiencia del amor. Porque objetivamente el amor se ve, el amor es algo objetivo. El amor ágape es algo objetivo. Es decir, perdonar al enemigo, al que ofende, dar la otra mejilla, perdonar, amar al enemigo, es algo objetivo. Servir al que no merece ser servido es algo objetivo. Y en la medida en que la teología nos guía hacia esa verdad del amor incondicional, del amor que se entrega, entonces cumple esencialmente su función de preservar la verdad y de tener en cuenta siempre la cuestión de la verdad. Entonces, cuando se vive en ese amor, y ese amor es honra, gloria y alabanza a Dios, que es el objeto de nuestro conocimiento, la fuente de nuestro conocimiento, del cual proviene todas las cosas y hacia la cual todo se dirige, ese amor que nos mueve, que nos impulsa y que nos dirige, ¿verdad?, es lo que engloba toda la labor teológica. Uno no puede ser teólogo evangélico si no está dispuesto, primero, si no ha tenido la experiencia de ese encuentro con el ágape, y en segundo lugar, si no está dispuesto a transmitir esa experiencia con libertad hacia los demás, en servicio, en el estudio y sobre todo en la oración. Hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta reflexión, este conocimiento de la teología evangélica. Yo les animo a que ustedes continúen creciendo en este campo de la teología, pero recuerden que esta incursión en el campo de la teología se hace, y la invitación es hacerla, desde la experiencia evangélica, desde el encuentro con el Evangelio. Así será una ciencia, un conocimiento humilde, sencillo, gozoso, porque está fundamentado como lugar en el Espíritu
como sustento en la fe, como fuerza en la esperanza y como motivo en el amor de Dios. Fe, esperanza y amor en la presencia del Espíritu son los principales elementos que se consideran para que una persona pueda realizar su labor teológica, la labor de la teología evangélica. Espero, hermanos, que Dios los bendiga y que los llene de paz.